Me llamo Garrett Moss, y llevo 5 años como oficial de búsqueda y rescate en el Parque Nacional Crater Lake, en Oregón. La mayoría de la gente conoce Crater Lake por su belleza imposible, el lago más profundo de Estados Unidos, nacido del colapso del monte Mazama hace casi 8000 años. Agua azul, cristalina, tan limpia que puedes ver el fondo a decenas de metros. Acantilados como muros. Bosque antiguo, espeso, solemne. Es un lugar impresionante. Silencioso. De esos que te obligan a creer que existe algo más grande que tú. Pero como casi todo lo hermoso, Crater Lake también tiene rincones oscuros. Sitios donde la belleza no es calma, sino una máscara. Donde algo se esconde debajo, y está mal. Nosotros lo llamamos Zona 9. No es un nombre oficial. No aparece en ningún mapa del parque. No lo vas a encontrar en señalizaciones ni en folletos turísticos. Pero cualquier agente de búsqueda y rescate que lleve aquí más de un año sabe exactamente de qué hablo. Es una franja de bosque de unas 3 millas cuadradas, en la ladera oriental, entre el sendero del borde del cráter y las carreteras bajas de acceso. Bosque viejo y denso. Campos de rocas. Barrancos empinados. Terreno difícil, sí, pero nada que no hayamos manejado antes. Excepto por una cosa. No buscamos en el Zona 9 después de anochecer. Nunca. Escuché esa regla en mi primera semana. Durante un ejercicio de entrenamiento, Von Rafferty, el oficial más experimentado de nuestro equipo, me apartó a un lado. Escucha, chico, me dijo. Von rondaba los 60. Cara curtida. Manos marcadas por décadas de cuerdas, anclajes y rescates en montaña. Hacía este trabajo desde antes de que yo naciera. Hay 7 zonaes en este parque. Los vas a aprender todos. Pero el Zona 9, si alguien desaparece ahí y el sol ya está bajando, esperas hasta la mañana. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque esa es la regla. ¿Y si alguien está herido? ¿Y si necesita ayuda inmediata? Von me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era miedo, exactamente. Era algo más profundo. Algo que se parecía a un duelo viejo, enquistado. Confía en mí, dijo. Esperas hasta la mañana. Yo lo tomé como superstición. Cosa de veteranos. Tal vez el terreno era especialmente peligroso de noche. Tal vez alguien se había accidentado ahí una vez, y la regla había quedado como una política no escrita. La seguí porque Von lo dijo. Porque yo era nuevo y no sabía más. Pero no creía que hubiera un buen motivo de verdad. Hasta la semana pasada. La llamada entró a las 6:34 de la tarde, un martes de finales de septiembre. Una familia de 4 estaba caminando por el sendero de Watchman Peak, madre y padre, una hija adolescente y un niño de 6 años. El niño se llamaba Dylan Pierce. Iba un poco por delante, emocionado, con esa energía inagotable que tienen los niños pequeños. Se detuvieron para tomar fotos del atardecer. Y cuando levantaron la vista, Dylan ya no estaba. Una situación estándar. Más común de lo que la gente cree. Los niños se distraen. Ven algo que les llama la atención. Se separan sin darse cuenta. Normalmente los encontramos en menos de una hora. A veces están asustados. A veces ni siquiera entienden el pánico que han causado. Pero casi siempre, están bien. Ese día yo estaba de turno con Von y otros 2 agentes, Fiona Kellerman y Russ Corderero. Agarramos el equipo y salimos de inmediato. El sendero de Watchman Peak no es particularmente difícil, alrededor de 1,5 millas hasta la cima, bien mantenido, popular entre familias. Pero tenía un problema. Por su lado oriental, bordea el Zona 9. Y el sol ya estaba bajo, rozando el horizonte. Llegamos con la familia a las 6:47 de la tarde. La madre, Laura Pierce, lloraba sin poder controlarse.
El padre, Michael, intentaba mantenerse firme, pero se le notaba que se estaba rompiendo por dentro. La hija adolescente, Emma, estaba pálida, quieta, como si el susto le hubiera apagado la voz. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido? Pregunté. Tal vez 20 minutos, dijo Michael. Nos detuvimos aquí. Señaló un mirador con vista al lago. Emma quería una foto. Dylan estaba aquí mismo. Te lo juro, estaba aquí mismo. Y luego levantamos la vista y ya no estaba. ¿En qué dirección iba antes de que se detuvieran? Laura señaló hacia el este, hacia el bosque. Hacia el zona 9. Sentí a Bon tensarse a mi lado, como si una cuerda invisible se le hubiera clavado en la espalda. Está bien, dije, manteniendo la voz serena. Vamos a encontrarlo. Esto pasa todo el tiempo, y siempre los encontramos. Pero necesito que se queden aquí. No salgan a buscarlo. Podrían borrar huellas, confundir el rastro. Nosotros nos encargamos. Dejamos a Fiona con la familia y nos dividimos. Russ tomó el sendero hacia el sur. Bon y yo nos metimos hacia el este, al bosque, hacia donde Dylan, supuestamente, se había internado. ¿A qué hora se pone el sol? Pregunté mientras avanzábamos entre troncos y raíces. Bon miró su reloj. A las 7:13. Nos quedan 16 minutos. Suficiente. Seguramente no fue lejos. Bon no respondió. Solo aceleró el paso. Más rápido de lo normal. Con una urgencia que no se molestó en disimular. Empezamos a gritar su nombre. Barrimos con las linternas el matorral. Buscamos ramas rotas, pisadas, vegetación perturbada. Nada. Dylan. Grité. Dylan Pierce. Tus padres te están buscando. Silencio. Seguimos avanzando. El bosque aquí era de crecimiento antiguo, abetos Douglas y cicutas enormes, algunos con más de 500 años. La copa era tan cerrada que bloqueaba la luz restante, como si el atardecer no estuviera ocurriendo en el cielo, sino dentro de nosotros. Ya estaba oscuro. Y cada minuto lo empeoraba. Entonces Bon habló, sin detenerse. Garrett, tenemos que regresar. ¿Qué? Acabamos de llegar. Tenemos que establecer una cuadrícula de búsqueda. Traer más gente. Mira tu GPS. Lo revisé. Habíamos avanzado quizá un cuarto de milla desde el sendero. Y según el mapa del dispositivo, estábamos justo en el borde. En el límite del zona 9. Son las 6:57, dijo Bon. 6 minutos para el ocaso. Tenemos que darnos la vuelta. Bon, es un niño de 6 años. Está aquí afuera, en algún lado. Lo sé. Y lo encontraremos por la mañana. ¿Por la mañana? ¿Hablas en serio? Esta noche va a bajar de 40 grados. Si está herido, si tiene hipotermia. Garrett. Bon me agarró del brazo. Su apretón fue tan fuerte que dolió. Y su voz, ya no era la de un veterano dando una recomendación. Era la de alguien dictando una sentencia. Escúchame bien. Nosotros no buscamos en el zona 9 después de anochecer. Eso no es una guía. No es una sugerencia. Es una regla. Hizo una pausa, mínima, pero cargada. Como si incluso el bosque estuviera escuchando. Y nos vamos a regresar. Ahora. Me aparté de él. No voy a abandonar a un niño por una superstición sobre un sonido. No terminé la frase. Un ruido me cortó en seco. Débil. Lejano. Pero inconfundible. El llanto de un niño. ¿Lo oíste? Dije, girándome hacia el sonido. Es él. Es Dylan.
El llanto volvió a escucharse. Sin duda alguna, era un niño. Y venía de más adentro del zona 9. No podemos, dijo Bon. Garrett, sé lo que estás pensando, pero no podemos. Está ahí mismo. Lo estoy oyendo. Oír algo no significa que sea real. Cerró los ojos, frustrado. Maldita sea. El llanto continuó. Desgarrador. Un niño pequeño, solo y asustado, llamando a sus padres. Tomé mi decisión. Empecé a moverme hacia el sonido. Garrett, detente. Pero no me detuve. No podía hacerlo. Cada instinto, cada fragmento de entrenamiento, cada parte de mí que se había formado como oficial de búsqueda y rescate gritaba lo mismo: no abandonas a un niño en el bosque durante la noche. No te das la vuelta cuando puedes oírlo llorar. Corrí hacia el sonido, atravesando la maleza, con el haz de mi linterna rebotando de forma errática detrás de mí. Garrett, espera. No entiendes. Gritaba Bon. Pero ya estaba demasiado adentro. Demasiado comprometido. El llanto se hizo más fuerte. Más cercano. Justo delante, tras un grupo de árboles. Y entonces, el sol se puso. No sé cómo explicarlo. Un segundo aún quedaba ese débil resplandor del atardecer filtrándose entre las copas. Al siguiente, oscuridad. Absoluta. Total. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y el llanto se detuvo. Así, sin más. Cortado en mitad de un sollozo. Me quedé inmóvil. Barrí los árboles con la linterna. ¿Dylan? Dylan, ¿estás ahí? Nada. ¿Dylan? Silencio. Solo el viento entre los árboles, y mi propia respiración. Algo estaba mal. No solo por la ausencia del llanto. Era el bosque. La forma en que caían las sombras. La densidad del aire. Como si hubiera cruzado un umbral invisible y entrado en otro lugar. Un lugar que parecía Crater Lake, pero no lo era. Escuché a Bon detrás de mí, jadeando por la carrera. Se detuvo a unos metros. «Lo sentiste, ¿verdad?», dijo en voz baja. En el momento en que se puso el sol, todo cambió. No sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes. Quise discutir. Decir que estaba exagerando. Pero tenía razón. Había sentido algo. Un desplazamiento. Una anomalía. Tenemos que salir de aquí, dijo. Ahora. Antes de que pudiera responder, se oyó otro sonido. No era llanto. Pasos. Pasos corriendo. Cada vez más cerca. Dylan. Llamé. Los pasos se detuvieron justo delante de nosotros. A unos 6 metros. Ocultos en la oscuridad, más allá del alcance de mi linterna. Dylan, ¿eres tú? Está bien. Estás a salvo. Venimos a ayudarte. Una voz surgió de la oscuridad. Era la voz de un niño. Pero estaba mal. El tono no encajaba. El ritmo era extraño. Ayuda, necesito ayuda, estoy perdido. Cada palabra pronunciada con un cuidado excesivo. Como alguien que hubiera aprendido el idioma de forma mecánica, sin comprenderlo realmente. Ven hacia mi voz, dije. Despacio. Mira por dónde pisas. Tengo miedo. Lo sé, pero ya estás a salvo. Ven hacia la luz. Bon me agarró del hombro. Eso no es Dylan, susurró. No es él. Tenemos que irnos. Ahora. Los pasos volvieron a escucharse. Pero no se acercaban. Nos rodeaban.
Demasiado rápidos para un niño de 6 años. Demasiado calculados. Ayúdame, dijo la voz otra vez, ahora desde otra dirección. Estoy perdido. Necesito a mis padres. La piel se me erizó. Bond tenía razón. Eso no era un niño. Era otra cosa. Algo que sonaba como un niño, pero se movía como un depredador. Hacia el sendero, dijo Bond lentamente. Sin correr. Empezamos a retroceder. Mantuve la linterna apuntando al lugar de donde había venido la voz. Solo árboles. Solo sombras. ¿A dónde van? Preguntó la voz. No me dejen. Por favor, no me dejen solo. No te estamos dejando, mentí. Solo, necesitamos llegar a un claro. Es más seguro. Mentiroso. La voz cambió. Más grave. Furiosa. Ya no fingía ser un niño. Se van, como todos. Siempre se van. Siempre corren. Muévete, dijo Bond. Más rápido. Echamos a correr. Los pasos nos siguieron. Siempre girando a nuestro alrededor. Siempre fuera del alcance de la linterna. Siempre al mismo ritmo. Y entonces los oí por todas partes. Detrás. Delante. Alrededor. Múltiples pasos. Múltiples voces. Todas hablando al unísono. No te vayas. Quédate. Juega. Hemos estado solos durante tanto tiempo. ¿Cuánto falta para el límite? Jadeé. Tal vez 200 metros. Tal vez más. En la oscuridad es imposible saberlo. ¿Qué demonios es eso? No es una cosa, respondió Bond. Son cosas. Y no son lo que más debería preocuparte. ¿Entonces qué? Mi linterna murió. Así, sin previo aviso. Baterías nuevas esa misma mañana. Carga completa. Y simplemente, se apagó. Bond, sigue. Sigue con tu luz. Su linterna aún funcionaba. Me aferré a la parte trasera de su chaqueta y dejé que me guiara, intentando no pensar en lo que podía estar detrás de nosotros. O a nuestro alrededor. O acercándose. Las voces se hicieron más fuertes. Más excitadas. Como si supieran que estábamos entrando en pánico. Él se va a quedar. Siempre se quedan después del anochecer. Siempre. ¿A qué sabe? ¿Recuerda? ¿Lo sabe? 7 minutos. 7 años. 7 vidas. Atravesamos una última línea de árboles. Y de repente, todo desapareció. La opresión. La sensación de error. El peso en el aire. Como salir de un congelador y entrar en una habitación cálida. Habíamos salido del zona 9. Bond sacó la radio. Aquí Rafferty. Suspendemos la búsqueda hasta la mañana. Todo el personal regrese al punto de reunión. La voz de Fiona respondió, confundida. Acabamos de llegar. Aún no hemos iniciado la búsqueda en cuadrícula. Suspendan la búsqueda. Es una orden. Regresen ahora. Colgó la radio. Se quedó allí, respirando con dificultad, las manos temblándole ligeramente. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté. Eso, dijo Bond, es la razón por la que no buscamos en el zona 9 después del anochecer. Regresamos al área de reunión, donde la familia Pierce esperaba. Laura Pierce corrió hacia nosotros. ¿Lo encontraron? ¿Dónde está Dylan? Señora, lo siento. No logramos localizar a su hijo antes de que anocheciera. La búsqueda se reanudará por la mañana.
¿Qué? No. Está ahí afuera. Está solo. No pueden simplemente detenerse. Señora Pierce, dijo Bond con suavidad. Entiendo que esto es difícil. Pero buscar de noche, en este terreno, es peligroso. Podríamos pasar por altos señales. Podríamos perdernos nosotros mismos. Con la primera luz, tendremos un equipo completo ahí fuera. Perros. Helicópteros, si hace falta. Encontraremos a su hijo. ¿Y si está herido? Dijo ella, rota por la urgencia. ¿Y si necesita ayuda ahora mismo? Michael Pierce rodeó con un brazo a su esposa. Ellos son los profesionales, Laura. Tenemos que confiar. Pero Laura no dejaba de llorar. Me miraba con unos ojos desesperados, como si yo fuera la última puerta antes del abismo. Por favor. Tiene 6 años. Le da miedo la oscuridad. Por favor, no lo dejen ahí fuera, solo. Me sentí la peor persona del mundo, porque una parte de mí estaba de acuerdo con ella. Una parte quería volver allí, seguir buscando, encontrar a ese niño. Pero otra parte, la parte que había oído aquellas voces, la parte que había sentido esa maldad torcida en el aire, estaba agradecida por tener una excusa para esperar al amanecer. Lo siento, dije, y las palabras me supieron a ceniza. Reanudaremos la búsqueda con la primera luz. Te lo prometo. Montamos un puesto de mando, pedimos refuerzos, organizamos que la familia se quedara en la posada del parque. Hicimos todo lo que se supone que hay que hacer cuando alguien desaparece. Todo lo que nos han entrenado para hacer. Pero cuando los demás se fueron, cuando solo quedamos Bond y yo en la oficina del SEAR, rellenando informes en silencio, por fin pregunté. ¿Qué hay en el Zona 9? Bond se quedó callado un buen rato. Tanto, que llegué a pensar que no iba a responder. Al final, habló sin mirarme. ¿Quieres la respuesta oficial o la real? La real. Bond exhaló, como si esa pregunta le pesara en el pecho desde hacía años. No lo sé. Nadie lo sabe. Abrió el cajón del escritorio y sacó una botella de whisky. Sirvió 2 vasos, deslizó uno hacia mí. Pero puedo decirte lo que he visto, y lo que otros oficiales han visto a lo largo de los años. Bebí un sorbo. Me quemó la garganta. Me despertó. En el Zona 9 hay desapariciones desde que esto se convirtió en Parque Nacional, en 1902. No muchas. Tal vez una cada pocos años. Normalmente excursionistas. A veces niños. Se salen del sendero, se pierden. Hizo una pausa, como si estuviera escuchando algo que yo no oía. A veces los encontramos. A veces no. Eso no es raro en un parque nacional. No, dije. Eso no. Bond asintió, sin humor. Pero a los que sí encontramos, siempre están confundidos. Desorientados. Hablan de haber estado perdidos durante días, cuando en realidad solo han desaparecido unas horas. Levantó el vaso, lo miró contra la luz fluorescente, y siguió. Dicen que oyeron voces. Que vieron cosas. Y todos repiten lo mismo, que el tiempo se sentía mal. Tragué saliva. La palabra mal no era suficiente, pero era lo único que teníamos. Como si fuera más rápido. O más lento de lo que debería. Como si parpadearan, y pasaran horas. O caminaran lo que les pareció minutos, y el sol estuviera en otro lugar, como si el cielo hubiera cambiado de turno sin avisar. Pensé en el instante exacto en que se puso el sol. En ese salto invisible. En la sensación de haber cruzado un umbral. Bond continuó, con la voz más baja. En 1967, un guardabosques llamado Owen Kirby entró al Zona 9 para investigar un reporte de alguien acampando ilegalmente. Entró a las 3 de la tarde. Me miró por primera vez. Sus ojos no tenían dramatismo, solo cansancio.
Lo encontramos a la mañana siguiente. Inconsciente. Gravemente deshidratado. Con hipotermia por exposición. Sentí un frío seco en la espalda, como si el aire se hubiera vuelto más delgado. Cuando despertó en el hospital, juró que había estado en esos bosques 3 días. Pero solo estuvo desaparecido 16 horas. Podría haberse desorientado, dije. Golpearse la cabeza. Bon ladeó la cabeza. Eso fue lo que dijo el informe oficial. Bebió otro trago. Pero Owen nunca volvió al trabajo. Se jubiló antes de tiempo. Se mudó a otro estado. Yo hablé con él una vez, antes de que se fuera. Le pregunté qué había pasado de verdad. Bon apretó la mandíbula, como si recordarlo le dejara un sabor peor que el whisky. Me miró, y me dijo, ahí dentro el tiempo no funciona bien. Y las cosas que viven ahí, no quieren que te vayas dejando cosas. Se me helaron los dedos alrededor del vaso. No quiso explicar más. Solo dijo que nunca entrara después de oscuro. Nunca. Pasara lo que pasara. Di otro sorbo. Noté el whisky como una piedra caliente en el estómago. Entonces esas voces, murmuré. Eso era, lo que vive ahí. Bon se encogió de hombros, y en ese gesto había algo peor que el miedo, incertidumbre. Quizá. O quizá solo son ecos. Grabaciones. Como si el bosque reprodujera sonidos, para atraer a la gente más adentro. No lo sé. Lo miré fijo. ¿Entonces qué hacemos con Dylan? Él sí está ahí. Un niño real. 6 años. Bon sostuvo mi mirada un instante. Y esa fracción de segundo me dijo que también quería salir corriendo a buscarlo, y que también tenía miedo. Esperamos a la mañana, dijo. Reunimos un equipo completo. Buscamos como se debe. Y rezamos para que esté bien. ¿Y si no lo está? Bon no respondió. Terminó su whisky, apoyó el vaso con cuidado y volvió al informe del incidente, como si escribir pudiera ponerle límites a lo que no tenía forma. Esa noche intenté dormir. No pude. No dejaba de pensar en Dylan. En las voces. En la manera en que el tiempo se sentía, equivocado, en el zona 9. A las 2:47 de la madrugada, renuncié al sueño. Me vestí. Agarré el equipo. Sabía que lo que estaba haciendo era estúpido. Sabía que estaba rompiendo la regla. Pero no podía dejar de pensar en ese niño. Solo. Aterrorizado. Mientras los demás esperaban a que amaneciera, yo regresé al inicio del sendero. Subí hasta la zona donde habíamos estado buscando y me detuve justo en el límite del zona 9, con la linterna firme en la mano. El bosque estaba en silencio. Un silencio antinatural. No había insectos. No había aves nocturnas. Ningún crujido de animales pequeños entre la maleza. Solo vacío. Di un paso más allá del límite y lo sentí al instante. Esa sensación equivocada. Esa certeza de estar en otro lugar, aunque mis pies siguieran tocando el mismo suelo. Miré el reloj. 3:14 de la madrugada. 6 horas hasta el amanecer. 6 horas hasta que la búsqueda oficial se reanudara. Y fue entonces, de pie en el borde del zona 9, cuando comprendí algo que me heló la sangre. Podía oír llanto. El llanto de un niño. Venía de lo más profundo del bosque. Y esta vez sonaba real. No distorsionado. No falso. No, incorrecto. Sonaba como Dylan. Me quedé inmóvil, escuchando. Cada instinto me gritaba que fuera hacia él. Pero ya había oído cosas así antes. Voces que nos rodeaban, que nos imitaban, que intentaban arrastrarnos más adentro. ¿Esto era real, o solo otro truco? El llanto continuó.
Sollozos rotos. Mamá, papá, ¿dónde están? Sonaba exactamente como un niño de 6 años. Aterrorizado. Solo. No como las imitaciones perfectas de antes. Tragué saliva y saqué la radio. Bon, ¿estás ahí? Estática. Luego su voz, espesa por el sueño. Garrett, son las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Estoy en el límite del zona 9. Puedo oír llanto. Creo que es Dylan. Silencio. Luego. ¿Dónde exactamente? Acceso este del sendero. El mismo lugar de antes. Quédate ahí. No te muevas. Voy para allá. Llegó 20 minutos después. Parecía haberse vestido a toda prisa y haber conducido directo desde la cama. Su camioneta frenó bruscamente en el inicio del sendero y subió trotando con una mochila grande que no reconocí. ¿Tú también lo oyes? Pregunté cuando se acercó. Se detuvo justo en el límite. Escuchó. El llanto se apagó, y luego volvió, como si alguien hubiera dado una señal. Ayuda, por favor, alguien ayúdeme. La expresión de Bon se endureció. Eso no es Dylan. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ya he oído esto antes. Es lo que hace el Zona 9. Graba. Reproduce. Usa sonidos para atraer a la gente. Pero suena exactamente como un niño asustado. Ese es el punto. Dejó la mochila en el suelo y sacó algo que parecía un diario antiguo. Cuero gastado. Bordes dañados por el tiempo. Debí habértelo mostrado antes, dijo, pero, sinceramente, esperaba que nunca tuvieras que verlo. Me lo tendió. Lo abrí con cuidado. La primera página estaba fechada el 15 de abril de 1967, escrita con una caligrafía meticulosa. Si estás leyendo esto, probablemente estés de pie donde yo estuve, oyendo lo que yo oí, tratando de decidir si debes entrar después de que oscurezca. No lo hagas. Escribo esto para decirte por qué. Owen Kirby, dijo Bon. El guardabosques del que te hablé. Me dio esto antes de irse. Me hizo prometer que se lo mostraría a cualquiera que empezara a hacer demasiadas preguntas sobre el Zona 9. Pasé las páginas. Entradas. Observaciones. Bocetos del bosque. Y un apartado titulado, Reglas para sobrevivir al Zona 9. Si eres lo bastante estúpido como para ignorar la regla principal, dijo Bon, léelo. Todo. Luego decide si aún quieres entrar ahí. Leía a la luz de la linterna. Al principio, las entradas eran normales. Owen describía su trabajo, sus patrullas, su amor por el parque. Luego, el 3 de mayo de 1967. Algo no está bien en la sección este. La he patrullado durante 3 años y nunca lo noté antes, pero hay una cualidad extraña en el silencio. Como si el bosque contuviera la respiración, esperando. 17 de mayo de 1967. Hoy encontré una mochila de excursionista en el Zona 9. Así lo llamo ahora. El área entre Rie Line y la carretera de acceso inferior. La mochila fue reportada como desaparecida hace 6 meses. Pero parece nueva. Sin daños por el clima. Sin señales de animales. Como si la hubieran dejado ayer. 2 de junio de 1967. He empezado a mapear las desapariciones. 7 en la última década. Todas en la misma área de 3 millas cuadradas. Algunos cuerpos fueron recuperados. Otros nunca aparecieron. Los recuperados muestran deshidratación severa y exposición extrema. Incluso los que solo estuvieron desaparecidos unas horas. 30 de junio de 1967. Entré. Que Dios me ayude, entré después del anochecer.
Hubo un reporte de una fogata y pensé que podían ser campistas ilegales. Entré al zona 9 a las 3:27 de la tarde y miré el reloj. Lo que pasó después, no sé cómo explicarlo. Avancé hacia la fogata. Parecía cerca, tal vez a un cuarto de milla, pero nunca se acercaba. Caminé lo que sentí como 20 minutos. Miré el reloj. Eran las 7:43 de la tarde. Más de 4 horas habían pasado en lo que para mí fueron minutos. Intenté salir, pero cada dirección me llevaba más adentro. Los senderos se doblaban sobre sí mismos. Los puntos de referencia cambiaban de lugar. Y entonces los oí. Las voces. Sonaban como niños llorando, pidiendo ayuda. Pero cuando me acercaba, se alejaban. Siempre fuera de la vista. Siempre guiándome más profundo. No recuerdo mucho después de eso. Solo caminar. Caminar en círculos. El sol poniéndose y saliendo y poniéndose otra vez. O quizá lo imaginé. Quizá el tiempo estaba roto ahí dentro. Me encontraron 16 horas después. Pero lo juro, estuve ahí 3 días. Las entradas se volvían más cortas. Más desesperadas. Más confusas. 15 de julio de 1967. He investigado registros antiguos. Entrevistas con las tribus Klamath que vivían aquí antes del parque. Tienen un nombre para el zona 9. Lo llaman el lugar de espera. Dicen que el tiempo corre diferente ahí. Que la tierra recuerda. Que no se lleva los cuerpos, se lleva el tiempo. Los años. Dicen que si entras después de que oscurece, puedes caminar lo que sientes como horas y descubrir que afuera han pasado días. O caminar lo que sientes como días y descubrir que afuera solo pasaron minutos. La tierra decide. La tierra toma lo que quiere. Y una vez que te tiene, una vez que has estado ahí el tiempo suficiente, no puedes salir del todo. Parte de ti se queda para siempre. Levanté la vista hacia Bonn. Esto es una locura. Sigue leyendo, dijo. La última entrada. Pasé a la última página. La letra era temblorosa, nerviosa, escrita con urgencia. 4 de agosto de 1967. Me voy hoy. Me marcho de Oregón, lejos de este lugar, porque puedo sentir cómo intenta traerme de vuelta. Cada noche sueño con el zona 9, con caminar por esos senderos. Y en los sueños sigo allí, sigo caminando, sigo perdido. Una parte de mí nunca se fue. Ahora lo sé. Una parte de mí sigue ahí dentro, vagando en la oscuridad, escuchando esas voces. Si estás leyendo esto, si estás pensando en entrar al zona 9 después del anochecer, no lo hagas. No importa lo que oigas. No importa lo que creas ver. No vale la pena. Porque la tierra recuerda. Y cuando te conoce, nunca te olvida. Reglas para sobrevivir en el zona 9. Si ignoras todo lo que acabo de decir. 1. Nunca entres después del atardecer. Nunca. 2. Si debes entrar de día, marca tu camino cada 6 metros. Los puntos de referencia se mueven. 3. No confíes en tu reloj. El tiempo no fluye de forma normal allí dentro. 4. Si escuchas voces, especialmente voces de niños, ignóralas. Son grabaciones. Ecos. La tierra reproduciendo sonidos para traerte más adentro. 5. Si ves a otras personas, no te acerques. Puede que sean reales. Puede que no. No hay forma de distinguirlo. 6. El límite cambia. Lo que está fuera del zona 9 de día puede estar dentro por la noche. Ten mucho cuidado. 7. Si sientes que caminas en círculos, probablemente sea así. Los senderos se pliegan sobre sí mismos. Encuentra un punto fijo y mantente cerca. 8.
La parte más profunda del Zona 9 está cerca del campo de rocas. Nunca vayas allí. Es donde el tiempo se rompe por completo. 9. Si encuentras a alguien desaparecido, sácalo de inmediato. Cada minuto que pasa allí es tiempo robado. Tiempo que jamás recuperará. 10. Si no puedes salir antes del anochecer, busca refugio. Espera al amanecer. No te muevas. No explores. Solo espera. El movimiento nocturno empeora las cosas. Rompí la mayoría de estas reglas. No seas como yo. Owen Kirby. Ex guardabosques. Parque Nacional del Lago del Cráter. Cerré el diario. Me temblaban las manos. ¿Crees que esto es real? Pregunté. Distorsión temporal. La Tierra reteniendo personas. Bond tomó el cuaderno. Creo que Owen Kirby fue un buen guardabosques. Racional. Cuidadoso. No alguien dado a fantasías. Y creo que algo le ocurrió en el Zona 9, algo que no pudo explicar de otra manera. Entonces el llanto volvió a escucharse. Más fuerte. Más desesperado. Por favor, tengo miedo. Por favor, ayúdame. Es Dylan, dije. Sé que suena absurdo, pero lo siento. Es él de verdad. Tal vez, respondió Bond. O tal vez sea una grabación suya de antes. La Tierra reproduciéndolo. Solo hay una forma de saberlo. Bond guardó silencio un largo momento. Suspira. Vas a entrar de todos modos, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Entonces lo haremos bien. Juntos. Siguiendo las reglas. Sacó más equipo de su mochila, cuerda, barras luminosas, tiza, una brújula. Marcamos el camino cada 6 metros. No confiamos en los puntos de referencia. Permanecemos juntos. Y si no encontramos a Dylan en 2 horas, salimos. De acuerdo. Y Garrett, lo que sea que oigamos, lo que sea que veamos, no lo creeremos a menos que podamos tocarlo. Entendido. Sincronizamos los relojes. 3:47 de la madrugada. Amanecer a las 6:52 de la mañana. 3 horas hasta la luz. Bond ató un extremo de la cuerda a su cintura y me pasó el otro. No soltamos esto bajo ninguna circunstancia. Si nos separamos ahí dentro, estamos perdidos. Aseguré la cuerda a mi cintura. Revisé la linterna. Pilas nuevas. Repuesto en el bolsillo. Barras luminosas sujetas al chaleco. ¿Listo? Preguntó Bond. No. Pero vamos igual. Cruzamos el límite del Zona 9. El cambio fue inmediato. Esa sensación de error, de haber entrado en otro lugar. El aire se sentía más denso. La oscuridad, más profunda. Y el silencio. Dios, el silencio era aplastante. Bond sacó la tiza y marcó una gran X en un árbol. Marca de límite. Volvemos aquí. Avanzamos. Cada 6 metros nos deteníamos. Bond marcaba un árbol. Anotábamos dirección, distancia, hora. 3:49 de la madrugada. 6 metros dentro. 3:51 de la madrugada. 12 metros. 3:53 de la madrugada. 18 metros. El llanto había cesado. No había voces. Ningún sonido salvo nuestros pasos y nuestra respiración. Esto es lo extraño, dije. Antes, todo eso estaba a nuestro alrededor. Ahora, nada. Están esperando, murmuró Bond. Observando. Viendo qué hacemos. Avanzamos más profundo. Las décimas blancas eran la única prueba de que no caminábamos en círculos.
Migas de pan marcando el camino. A las 4:08 de la madrugada encontramos algo. Una chaqueta. Pequeña. Infantil. Azul con mangas rojas. Bon la levantó con cuidado. Es de Dylan. Creo que sí. Laura Pierce llevaba una igual antes. Un conjunto familiar. Pero algo no encajaba. La chaqueta estaba descolorida. Gastada. Como si hubiera pasado meses allí, no horas. ¿Cuánto lleva desaparecido Dylan? Preguntó Bon en voz baja. Unas 9 horas. Desde las 6:30 de ayer. Entonces, ¿por qué su chaqueta parece haber envejecido medio año? No tuve respuesta. No quise tenerla. Seguimos avanzando. A las 4:23 de la madrugada, otra prueba. Una zapatilla infantil. Igual de gastada. Está dejando un rastro, dije. O algo lo está dejando por él, respondió Bon. A las 4:41 de la madrugada lo oímos. No llanto. Canto. La voz de un niño, débil, temblorosa, entonando una melodía conocida. Twinkle, twinkle, little star. Es él, dije. Es Dylan. Lo sé. Espera, dijo Bon, alzando la mano. Escucha la letra. Escuché. La melodía era correcta. Pero las palabras no. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder where you are. Days and nights they come and go. Why so fast, why so slow? Esa no es la letra, dijo Bon. ¿Tiene 6 años? Respondí. Tal vez no la recuerda bien. O algo está muy mal. Seguimos el canto. Venía de adelante, quizá a unos 50 metros. Pero por más que avanzábamos, nunca se acercaba. Alto, dijo Bon. No estamos avanzando de verdad. Mira las marcas. Miré atrás. La última X estaba apenas a 3 metros. Y habíamos caminado al menos 10. La Tierra está jugando con nosotros, dijo. Nos hace creer que avanzamos cuando solo damos vueltas. Entonces, ¿cómo seguimos? No lo sé. Owen dijo que los puntos se mueven. Tal vez. Un grito. Repentino. Cortante. La voz de Dylan. Sin duda. Gritando por ayuda. Mamá. Papá. Ayúdenme. Todo instinto me exigía correr hacia él. Pero Bon me sujetó del brazo. No. Eso es lo que quiere. Que entremos en pánico. Que nos separemos. El grito volvió. Luego otro. Luego lo que sonó como Dylan llorando de dolor. Me costó todo lo que tenía quedarme quieto mientras esos sonidos horribles resonaban en el bosque. Y de pronto, silencio. Otra vez. Bon miró su reloj. 54 minutos. Dijimos 2 horas. No nos iremos sin él. Puede que no tengamos opción. Miré el diario. El campo de rocas. Owen dijo que ahí el tiempo se rompe por completo. Y probablemente ahí esté Dylan, dijo Bon. O es una trampa. Pero es la única pista. Guardó silencio un momento. Está a unos 800 metros al noreste. Si vamos directo, sin detenernos, sin seguir sonidos, quizá lo logremos. Entonces hagámoslo. Cambiamos de rumbo. Noreste. Bon siguió marcando árboles cada 6 metros. Pero ahora avanzábamos con propósito, ignorando los sonidos que comenzaron a rodearnos. Llanto. Gritos. Voces llamándonos por nuestros nombres. Garrett, ayúdanos. Bon, por aquí.
Lo encontramos. Los ignoramos. A las 5:12 de la madrugada, el campo de rocas apareció ante nosotros. Un claro de unos 100 metros, lleno de enormes bloques de piedra. Algunos del tamaño de coches. Otros, de casas. Parecían dejados allí por un glaciar antiguo, pero dispuestos en patrones casi deliberados. Y en el centro, sentado sobre una roca plana, estaba Dylan Pierce. Estaba vivo. Consciente. Sentado con las rodillas contra el pecho, balanceándose suavemente. Pero algo no estaba bien. Se ve diferente, dije. Bond sacó los prismáticos. Dios mío. ¿Qué? Es más grande. Más viejo. Mira su cara. Mira sus manos. Tenía razón. Dylan ya no parecía tener 6 años. Parecía tener 12, o 13. Más alto. Más delgado. La redondez infantil había desaparecido. Sus manos eran alargadas, curtidas. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? Susurré. Para él, quizá años. Para nosotros, 9 horas. Nos acercamos despacio. Dylan no nos notó al principio. Solo se balanceaba, mirando a la nada. Dylan, llamé con suavidad. Dylan Pierce. Levantó la cabeza de golpe. ¿Y sus ojos? Dios. Sus ojos. Viejos. Cansados. Marcados por algo que ningún niño debería vivir. Vinieron, dijo. Su voz era más profunda. La voz de un adolescente. No creí que alguien vendría. Estamos aquí para llevarte a casa. ¿Casa? Río. Un sonido amargo. Creo que ya no recuerdo cómo es eso. Llegamos hasta él. Ahora podía ver con claridad lo mal que se veía. La ropa le colgaba del cuerpo, demasiado pequeña, como si hubiera sido hecha para un niño de 6 años, pero él ya la había superado. El cabello le caía largo y desordenado sobre la frente. El rostro estaba cubierto de suciedad, y las manos, llenas de rasguños y cicatrices antiguas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Dylan? Pregunté. No lo sabía. Días. Meses. Años. Miró sus propias manos como si no le pertenecieran. Tenía 6 años cuando me perdí. Ahora no sé qué soy. Vamos a sacarte de aquí, dijo Bond. Pero tenemos que irnos ya. Entonces lo escuchamos. No era llanto. No era un grito. Era otra cosa. Risas. Risas infantiles. Decenas de voces, cientos, todas riendo al mismo tiempo, envolviéndonos desde todas direcciones. Y entonces aparecieron. Surgieron lentamente detrás de los bloques de roca, niños, adultos, ancianos. Todos vestidos con ropa de distintas épocas. Algunos parecían sacados de los años 60, otros de los 80, otros de décadas aún más antiguas. Todos nos observaban con los mismos ojos cansados. Viejos. Vacíos. No pueden irse, dijo una de ellos. Era una mujer con ropa de senderismo de los años 70. Ninguno de nosotros puede salir. Lo intentamos. Todos lo intentamos. ¿Quién eres? Pregunté. Susan Marlowe. Desaparecí en 1979. Tenía 7 años. Bajó la mirada hacia su propio cuerpo, de mediana edad. Ahora tengo 42, creo. Pero afuera solo pasaron 2 días. Mis padres se rindieron. Pensaron que estaba muerta. Otro dio un paso al frente. Un anciano con uniforme de guardabosques. Owen Kirby. Yo salí una vez, pero una parte de mí se quedó aquí.
Y ahora he regresado por completo. Para siempre. La tierra toma lo que quiere, dijo Susan. Nos quitó el tiempo, los años. Y cuando tiene suficiente de ti, ya no te deja ir. Te conviertes en parte de ella. Parte de la espera. Dylan se puso de pie. Era alto. Tal vez 1,65 m. Un adolescente atrapado en el cuerpo de un niño. Dicen la verdad, murmuró. He intentado irme todos los días. Pero las salidas se mueven. Los caminos se repiten. El tiempo sigue pasando. Tragó saliva. Por cada hora que estoy aquí, afuera pasan días. Meses. Estoy creciendo solo, con miedo, y nadie viene a salvarme porque, afuera, solo han pasado 9 horas. Estamos aquí ahora, le dije. Vamos a sacarte. Susan negó lentamente con la cabeza. Pueden intentarlo. Pero la tierra no lo dejará ir. Lleva demasiado tiempo aquí. Parte de él ya pertenece al Zona 9, igual que nosotros. Bon miró su reloj. Garrett, son las 5:34 de la madrugada. Nos queda 1 hora y 18 minutos hasta el amanecer. Tenemos que movernos ya. Tienen razón, dijo Dylan en voz baja. Puedo sentirlo. Este lugar tiene raíces en mí. Cada vez que intento irme, me arrastra de vuelta. Como si estuviera atado, como si fuera parte del paisaje. Entonces cortamos el vínculo, dije. Lo forzamos. ¿Cómo? Miré la cuerda aún atada a mi cintura. Miré a Bon. Miré a Dylan. Lo atamos a nosotros. No lo soltamos, y corremos. Desaté la cuerda y la rodeé alrededor de Dylan. Él se quedó quieto, pasivo, como un prisionero aceptando las esposas. De cerca, el cambio era aún más perturbador. Ese no era el niño de 6 años de las fotos familiares. Era un adolescente que había vivido años en una sola noche. ¿Cuántos años tienes ahora? Pregunté mientras aseguraba el nudo. No lo sé, 13, 14. Dejé de contar cuando. Se quedó en silencio. Cuando entendí que mamá y papá no iban a venir. Nunca dejaron de buscarte, le dije. Te vamos a llevar de vuelta con ellos. ¿Me reconocerán? No tuve respuesta. Bon ató el otro extremo de la cuerda a su cintura. Una cadena. Él. Dylan. Yo. Si la tierra intentaba llevárselo, tendría que arrastrarnos a los 3. Los otros observaban en silencio. Susan Marlowe. Owen Kirby. 2 docenas más. Todos con ropa de distintas décadas. Todos con esos mismos ojos agotados. No va a funcionar, dijo Susan. Todos lo intentamos. La tierra no suelta. Entonces, ¿por qué siguen aquí? Repliqué. Si nadie puede irse, ¿por qué no están convertidos en árboles, o absorbidos por el suelo, o lo que sea que haga este lugar? Ella sonrió con tristeza. Porque somos útiles. Atraemos a otros con nuestras voces, con nuestros rostros. La tierra nos usa como cebo. A cambio, nos permite seguir existiendo, caminar estos senderos, envejecer para siempre. Eso no le va a pasar a Dylan. Hablas con mucha certeza, respondió. Pero solo llevas aquí 1 hora. Quédate más tiempo, y lo entenderás. Bon volvió a mirar su reloj. 5:41 de la madrugada. Nos vamos. Ahora. Empezamos a avanzar, siguiendo las marcas de tiza que Bon había dejado. Los atrapados nos siguieron un tramo, caminando a nuestro ritmo, sin decir una palabra. Luego, uno por uno, se desvanecieron entre las rocas, regresando a la existencia que ese lugar les permitía. Intentaban advertirnos, susurró Dylan. No son malos.
Solo están atrapados. Tú no lo estarás, le dije. Vamos a sacarte. Pero algo no estaba bien. Las marcas de tiza seguían allí, las décimas blancas en los árboles, exactamente donde Bon las había puesto. Pero la distancia entre ellas estaba mal. Algunas estaban a 3 metros. Otras a 15. Como si el bosque se hubiera comprimido, y luego estirado. Los puntos de referencia se están moviendo, dijo Bon. Tal como advirtió Owen. Seguimos avanzando. La cuerda entre nosotros permanecía tensa. Dylan caminaba rígido, como si cada paso fuera una lucha, como si algo invisible lo jalara hacia atrás. Lo siento, dijo. El tirón es más fuerte cuanto más nos acercamos al límite. Aguanta, respondió Bon. Sigue caminando. No te detengas. A las 5:53 de la madrugada, escuchamos la primera voz. Dylan, ¿a dónde vas? La voz de su madre. Perfecta. Impecable. Surgiendo de la oscuridad a nuestra izquierda. Dylan se detuvo. Sigue caminando, le dije. No es ella. Es la tierra reproduciendo recuerdos. Dylan, vuelve, dijo la voz de su padre desde la derecha. Estamos preocupados. Suena real, susurró. Suenan exactamente igual. No son reales. Tus verdaderos padres están afuera, esperándote. Estos son ecos. Pero las voces no se detuvieron. Su madre. Su padre. Su hermana Emma. Todos llamándolo. Rogándole que regresara. Que dejara de correr. Que se quedara. ¿Por qué nos abandonas? Preguntó la voz de su madre. ¿Ya no nos amas? Los pasos de Dylan flaquearon. Sí los amo, pero no puedo volver a las rocas. No puedo pasar otro año ahí. Otra década. Me volvería loco. No vas a regresar, dijo Bon con firmeza. Estamos cerca del límite. Seguimos avanzando. Las voces se volvieron más fuertes. Más desesperadas. Más acusadoras. ¿Cómo puedes dejarnos? Te hemos buscado. Vuelve, por favor. Te necesitamos. Dylan lloraba. Lágrimas de adolescente recorriendo un rostro demasiado viejo. Haz que paren, por favor. Ignóralas, le dije. Escucha mi voz. Escucha la de Bon. Nosotros somos reales. A las 6:04 de la mañana, encontramos otra marca de tiza. Pero algo estaba mal. Estaba descolorida. Gastada. Como si llevara meses allí. Hice esta marca hace 1 hora, dijo Bon. Debería estar fresca. El tiempo, murmuró Dylan. Aquí el tiempo es distinto. Para la marca, han pasado meses. Para nosotros, solo 1 hora. ¿Eso significa que el límite también se ha movido? No pudo terminar la frase. Un sonido lo interrumpió. No eran voces. Eran pasos. Muchos. Corriendo hacia nosotros desde todas direcciones. Vienen, dijo Dylan. Los otros. No quieren que me vaya. Si salgo, demuestro que es posible. Y no pueden soportar esa esperanza. Tragó saliva. Es más fácil, si todos seguimos atrapados. Salieron de entre los árboles de golpe. Susan. Owen. Todos los demás. Se movían rápido, demasiado rápido. Sus rostros curtidos estaban deformados por la desesperación y la rabia. No pueden irse, gritó Susan. Si se van, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Que no lo intentamos lo suficiente? ¿Que nos rendimos? Lo intentamos. Rugió Owen. Todos lo intentamos.
Y fracasamos. Ustedes también fracasarán. Se lanzaron sobre Dylan. Manos aferrándose a su ropa, a sus brazos, intentando arrastrarlo de vuelta. La cuerda se tensó entre nosotros. «Aguanten», gritó Bon. Rodeé a Dylan por la cintura. Bon tiró de la cuerda. Ellos tiraron en sentido contrario. Un tira y afloja con la vida de un adolescente en juego. «Suéltenlo», grité. Él no pertenece a este lugar. Nosotros tampoco. Chilló Susan. Y aún así aquí estamos. Aquí estaremos siempre. Y él también. Dylan sollozaba, desbordado, atrapado entre dos fuerzas que literalmente lo estaban partiendo en dos. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se defendió. Pateó. Golpeó. Gritó. Ese chico que había envejecido años en cuestión de horas, que había perdido tanto tiempo, explotó de repente en una furia cruda y desesperada. «Suéltenme. Me voy. Me voy a casa». Su codo impactó el rostro de Susan. Su pie golpeó el pecho de Owen. Uno a uno, los atrapados retrocedieron, sorprendidos por la resistencia. No esperamos. Corrimos. Arrastramos a Dylan con nosotros. La cuerda nos unía mientras esprintábamos entre los árboles. Las marcas de tiza pasaban volando. Detrás, los atrapados nos perseguían. Sus pasos. Sus voces. Volverán. Siempre vuelven. La tierra nunca suelta. A las 6:19 de la mañana, el bosque cambió. La presión opresiva se alivió apenas un poco. La oscuridad ya no era tan densa. Estábamos cerca. Muy cerca de la frontera. Ahí. Señaló Bon. Veo mi primera marca. El marcador del límite. La gran X que había hecho al entrar por primera vez seguía allí. Visible. Inconfundible. Corrimos los últimos 50 metros. Dylan tropezó. El tirón se hizo más fuerte, pero no soltamos la cuerda. No lo soltamos a él. 10 metros del límite. 5. Los atrapados estaban justo detrás, estirando las manos, intentando alcanzarnos. «Por favor», gritó Susan. «No nos dejen aquí solos». Cruzamos la frontera. El cambio fue inmediato. El aire volvió a sentirse normal. La oscuridad se disipó. Dylan se desplomó. Lo atrapé antes de que tocara el suelo. Jadeaba, temblaba, se aferraba al pecho como si no pudiera respirar. «¿Qué pasa, Dylan? Mírame. Háblame». «Duele», jadeó. «Siento como si algo me estuvieran arrancando. Como raíces, raíces profundas». «Es la tierra soltándote», le dije. «Resiste. Ya saliste. Lo lograste». Detrás de nosotros, en la frontera, los atrapados se habían detenido. Permanecían en fila, observándonos. No cruzaban. Tal vez no podían, o tal vez no se atrevían. El rostro de Susan había cambiado. La ira se había ido. Solo quedaba tristeza. Resignación. «Lo lograron», dijo en voz baja. «Felicidades. Son de los afortunados». Y uno por uno, se desvanecieron. De regreso al zona 9. De vuelta a la oscuridad. A su espera eterna. Dylan seguía luchando por respirar. Le tomé el pulso. Rápido, pero fuerte. Revisé sus pupilas. Respondían bien. Físicamente, parecía estar bien. Pero sus ojos. «Salí», susurró. «De verdad salí». Empezó a reír.
luego a llorar. Luego a reír otra vez. El latigazo emocional de alguien que había perdido toda esperanza, y de pronto la recuperaba. Bon estaba en la radio. Aquí Rafferty. Encontramos a Dylan Pierce. Está vivo. Acceso del sendero este. Envíen equipo médico de inmediato. Recibido. ¿Estado del paciente? Bon miró a Dylan. Al adolescente que no debería existir. Consciente, ambulatorio, pero va a necesitar algo más que atención médica. Entendido. Paramédicos en camino. ETA 15 minutos. Desatamos la cuerda y ayudamos a Dylan a sentarse contra un árbol. No dejaba de mirarse las manos, de tocarse el rostro, como si no pudiera creer que su cuerpo fuera real. ¿Cuánto tiempo estuve ahí dentro? Preguntó. Desde tu perspectiva, ¿cuánto tiempo sentiste? Miré mi reloj. 9 horas y media. Desapareciste ayer a las 6:30 de la tarde. Ahora son las 6:27 de la mañana. 9 horas y media, repitió. Para mí, tragó saliva. Dios, no lo sé. Años. Se sintió como años. Me habló de estaciones que pasaban. De verse crecer. De despertar cada vez más alto, más viejo, distinto. ¿Cuánto recuerdas? Preguntó Bon con suavidad. Todo. Cada día. Cada hora. Está todo aquí, se tocó la cabeza. Recuerdo cuando tenía 6. 7. 8. 9. Recuerdo mi 10º cumpleaños. Lo pasé solo, entre esas rocas, deseando volver con mi familia. Recuerdo cumplir 13, y darme cuenta de que llevaba más tiempo ahí dentro del que había vivido afuera. Se quebró. Lloró con un llanto profundo, visceral. El tipo de llanto que nace del trauma, de la pérdida, del tiempo robado. Me senté a su lado y le pasé un brazo por los hombros. Ya saliste. Estás a salvo. Y vamos a ayudarte. ¿Cómo le explico esto a mis padres? Susurró. Como les digo, perdón, mamá, papá, ya no tengo 6 años. Tengo 13. Viví 7 años y 9 horas, ¿y lo recuerdo todo? Lo resolveremos, le dije. Paso a paso. El equipo médico llegó a las 6:42 de la mañana. Bastó una sola mirada para que pidieran refuerzos. Un adolescente donde debería haber un niño de primer grado. Ropa que no le quedaba. Un rostro que no coincidía con ningún reporte de desaparición. Aparté al médico principal. Se llamaba Dylan Pierce. Es el niño de 6 años que desapareció ayer, le dije en voz baja. Sé que no parece enfermo. Sé que nada de esto tiene sentido, pero es él. No supe explicarle cómo. Solo le pedí una cosa, que lo llevaran de inmediato al hospital y que no permitieran que sus padres lo vieran hasta que pudiéramos prepararlos. Cargaron a Dylan en la ambulancia. A pesar de verse 7 años mayor, parecía diminuto sobre la camilla. Perdido. Fuera de lugar. Cuando el vehículo se alejó, Bon rompió el silencio. Tenemos que hablar con la superintendente. ¿Sobre qué? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sobre cerrar el zona 9 de forma permanente. Barreras, cercas, señales, lo que sea necesario para mantener a la gente fuera. ¿Crees que Evelyn escuchará? Tiene que hacerlo. Ahora tenemos pruebas. Dylan está vivo. Es evidencia. ¿Evidencia de qué? Repliqué. ¿Distorsión temporal? ¿Un bosque que devora años? Va a pensar que estamos locos. Bon me miró fijamente. Entonces la haremos creer. Porque si no lo hacemos, esto volverá a pasar. Y la próxima vez, quizá no logremos sacarlos.
La reunión con la superintendente Evelyn Strand fue a las 10 de la mañana, en su oficina del cuartel general del parque. Una mujer de unos 50 años, toda una carrera en el servicio de parques. Serena y profesional, hasta que le contamos lo ocurrido. Distorsión temporal, repitió con voz plana. ¿Me están diciendo que un niño de 6 años envejeció 7 años en 9 horas? Sí, respondí. ¿Y por qué? ¿Magia? ¿Una grieta temporal? ¿Tecnología alienígena? No sabemos qué lo causa, dije, pero sabemos que es real. Lo vimos. Dylan Pierce es la prueba. Dylan Pierce es un niño confundido y traumatizado que pasó la noche perdido en el bosque, replicó. El envejecimiento que observaron pudo ser una respuesta al trauma, desnutrición, deshidratación. Creció más de 20 centímetros, interrumpió Bond. Su voz cambió. Su estructura facial cambió. Sus manos están llenas de cicatrices de años sobreviviendo en ese bosque. Eso no se puede fingir de la noche a la mañana. Evelyn se recostó en su silla. ¿Entienden lo que me están pidiendo que crea? Que hay una sección de este parque donde las leyes de la física no se aplican. Donde el tiempo fluye a ritmos distintos. Donde la gente envejece décadas en cuestión de horas. No le estoy pidiendo que crea, dije. Le estoy pidiendo que cierre el zona 9. Cercas, advertencias, acceso restringido. ¿Con qué justificación? Terreno peligroso. Geología inestable. La razón legal que necesite. Solo mantenga a la gente fuera. Guardó silencio durante un largo momento. Luego habló, con una calma inquietante. No son los primeros en pedirme esto. ¿Cómo? Pregunté. Sacó un archivo. Viejo. Amarillento. Este parque ha estado lidiando con el Zona 9 por más de un siglo. Desapariciones, informes extraños, guardabosques que regresaron, cambiados. Hemos intentado cerrarlo varias veces. Cercas. Señales. Advertencias. Nunca funciona. ¿Por qué no? Porque los límites se mueven. Lo que hoy está fuera del Zona 9, mañana está dentro. Las cercas aparecen en lugares incorrectos. Las señales apuntan a un bosque normal. Es como si la Tierra se resistiera activamente a ser contenida. Abrió el archivo y nos mostró reportes que se remontaban a 1903. Personas desaparecidas. Incidentes extraños. Siempre la misma zona. Tenemos protocolos, continuó. No buscar después del anochecer. Marcar los senderos con cuidado. Entrar y salir rápido. Pero no podemos cerrar el parque. No podemos acordonar 3 millas cuadradas de bosque cuando los límites siguen cambiando. ¿Así que simplemente lo aceptan? Pregunté. ¿Aceptan que la gente seguirá desapareciendo? Hacemos todo lo posible para evitarlo, respondió. Pero sí, a veces la aceptación es la única opción. Cerró el archivo. Encontraron a Dylan. Lo sacaron. Eso es extraordinario. Pero no cambia el problema fundamental. El Zona 9 existe. Ha estado aquí más tiempo que este parque, más tiempo que los Estados Unidos, y no va a desaparecer. Tiene que haber algo más que podamos hacer. Lo que ya hacen, dijo. Seguir los protocolos. No entrar después del anochecer. ¿Y si alguien desaparece allí? Nos miró con seriedad. Sáquenlo lo más rápido posible. Porque cada minuto que pasan en el Zona 9 es tiempo robado. Tiempo que nunca recuperarán. Dylan estuvo hospitalizado 3 días. Los médicos no pudieron explicar su condición. Todas las pruebas indicaban que tenía 13 o 14 años, densidad ósea, niveles hormonales, registros dentales. Todo coincidía con un adolescente, no con un niño de 6 años. Pero su ADN coincidía con el de Dylan Pierce,
el niño que había desaparecido. La familia se desmoronó. Laura Pierce insistía en que ese no era su hijo. Michael quería creer, pero no podía reconciliar al adolescente frente a él con el niño de sus recuerdos. Emma, la hermana mayor, solo estaba confundida. Llevaron a un psiquiatra. Múltiples sesiones. Hipnosis. Pruebas de memoria. Dylan podía describir su vida, su casa, su escuela, su familia, sus juguetes. Todos los detalles que un niño de 6 años debería conocer. Pero también tenía recuerdos de años en el bosque. Años solo. Años envejeciendo. El informe oficial lo catalogó como disociación traumática severa con envejecimiento acelerado por factores ambientales desconocidos, una forma elegante de decir, no tenemos idea de qué pasó, pero tenemos que escribir algo. Lo visité el último día en el hospital. Estaba sentado en la cama, viendo televisión. Vestía ropa que por fin le quedaba bien. Ya no parecía un niño perdido, sino un adolescente tratando de entender quién era. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Supongo que bien. Los doctores quieren que vea a un terapeuta, muchos terapeutas. Probablemente sea buena idea. Hizo una pausa. Mis padres, dijo, dejando la frase en el aire. Están intentando. Lo sé. Pero cuando me miran, lo veo. Están buscando al niño de 6 años, y él ya no está aquí. Sigues siendo su hijo. Me miró. Lo soy. No me siento hijo de nadie. Siento que estoy entre cosas. No soy 6. Tampoco soy realmente 13. Solo, atrapado. Eso tomará tiempo, le dije. Rió con amargura. ¿Tiempo?, murmuró. Eso es gracioso. Tengo demasiado tiempo. 7 años que no debería tener. 7 años con los que no sé qué hacer. Úsalos, me dijo. Vive. Haz todo lo que no pudiste hacer en ese bosque. ¿Y si no puedo? ¿Y si una parte de mí sigue allí, como decían los otros? ¿Y si esta noche me duermo y despierto de nuevo en el campo de rocas? No supe qué responderle, porque una parte de mí se hacía exactamente la misma pregunta. Antes de irme, Dylan me detuvo. ¿Lo cerraste, zona 9? ¿Te aseguraste de que nadie más pueda quedar atrapado ahí? Lo estamos intentando, respondí, pero es complicado. Inténtalo más fuerte. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. No quiero que ningún otro niño pierda su infancia en 9 horas. Le prometí que haríamos todo lo posible. 2 semanas después, estaba de nuevo de patrulla. Trabajo normal de búsqueda y rescate. Rescates comunes. Nada sobrenatural. Nada que doblara el tiempo ni robara años. Y aún así, no podía dejar de pensar en el Zona 9. En las personas atrapadas. En el diario de Owen Kirby. En las reglas que había escrito. Por las noches sacaba el cuaderno, lo leía una y otra vez, lo estudiaba, buscaba algo que se nos hubiera escapado. Y entonces lo encontré. En las últimas páginas, después de las reglas. Una sección que antes había pasado por alto. Notas adicionales. La Tierra no solo toma tiempo. Se alimenta de él. Lo usa para sostenerse. Cada persona que entra y envejece allí, es combustible. Es poder. La Tierra se vuelve más fuerte. Pero esto fue lo que aprendí en mis 3 días dentro. 16 horas fuera. La Tierra es más débil al amanecer. Justo cuando sale el sol. Es entonces cuando los límites son más estables. Cuando las personas atrapadas son más visibles. Cuando alguien nuevo, quizás, pueda escapar. Si vas a organizar un rescate en el Zona 9, hazlo al amanecer. No porque sea seguro. Nunca lo es.
sino porque es posible. Hay una cosa más. El campo de rocas es el corazón. El centro. La parte más antigua. Si quieres entender qué es realmente el Zona 9, ahí encontrarás las respuestas. Pero también es donde el tiempo se rompe por completo. Donde las personas no solo envejecen. Dejan de existir en cualquier línea temporal reconocible. No fui lo suficientemente profundo para entenderlo. Pero alguien más valiente que yo, podría serlo. Si estás leyendo esto y piensas en volver. Si quieres entender qué es en realidad el Zona 9. Ve al campo de rocas. Encuentra la roca más grande. En su cara oriental hay un símbolo tallado. Una espiral. Sigue la espiral hacia adentro. Conduce a algún lugar. A algo importante. No sé qué encontrarás allí. Yo no fui lo bastante valiente para mirar. Pero quizá tú sí lo seas. Me quedé sentado, sosteniendo el diario. Pensando en ese símbolo. En la espiral. En lo que podría ocultar. Y tomé una decisión. Iba a regresar al Zona 9. No para un rescate esta vez. Sino por respuestas. Porque si íbamos a proteger a la gente de ese lugar, necesitábamos comprenderlo. Y comprenderlo significaba ir al corazón. Al campo de rocas. A lo que fuera que marcaba esa espiral. Llamé a Bon. Le conté lo que había encontrado. Le dije lo que pensaba hacer. Es una mala idea, dijo. Probablemente. Pero no puedo dejar de pensar en ellos. En Susan. En Owen. En las 2 docenas de personas atrapadas allí. Envejeciendo. Sin morir nunca. Sin escapar jamás. Si hay algo en el corazón del Zona 9. Algo que lo explique. Quizá podamos usarlo para liberarlos. O quizá acabes atrapado como ellos. Puede ser. Pero tengo que intentarlo. ¿Cuándo? Mañana al amanecer. Cuando los límites estén estables. Silencio al otro lado de la línea. Entonces voy contigo. Bon, no discutas. No vas a entrar ahí solo. No otra vez. Gracias. No me agradezcas todavía. Puede que ambos nos arrepintamos de esto. Entramos en el Zona 9 a las 6:47 de la mañana. 5 minutos antes del amanecer. Esta vez íbamos preparados. Cuerda gruesa uniéndonos. Tiza para marcar. Baterías extra. Comida y agua para 12 horas. No las necesitaríamos todas. Pero más vale prevenir. Y el diario de Owen Kirby, con las páginas de la espiral marcadas. Cruzar el límite al amanecer se sintió distinto. Seguía ahí esa sensación de algo incorrecto. Pero atenuada. Como si la tierra estuviera dormida. Vulnerable. Mantente alerta, dijo Bon mientras marcábamos el primer árbol. El amanecer es el mejor momento, pero sigue siendo el Zona 9. Avanzamos rápido hacia el campo de rocas. Ya habíamos hecho ese camino antes. Conocíamos la dirección general. Las marcas de tiza de nuestro último viaje seguían allí. Algunas frescas. Otras gastadas. Trazando las extrañas incoherencias del tiempo en ese lugar. A las 7:23 de la mañana escuchamos la primera voz. Volviste. Susan Marlowe salió de detrás de un árbol. Se veía exactamente igual que 2 semanas antes. Ni más vieja. Ni más joven. Congelada en la edad que la Tierra había decidido para ella. No estamos aquí para un rescate, dije. Estamos aquí por respuestas. Ella rió. Respuestas, todos quieren respuestas. Owen quería respuestas. Por eso fue al centro.
Y mira lo que le pasó. ¿El centro? ¿Te refieres al campo de rocas? Más allá, dijo. Más allá de la roca más grande. Más allá de la espiral. Hay algo más profundo. Algo antiguo. ¿Qué es? Negó con la cabeza. No lo sabemos. Ninguno ha ido tan lejos. Tenemos miedo. Miedo de que avanzar más signifique perder lo poco de humanidad que nos queda. Nos miró con esos ojos cansados. Pero ustedes, quizás sean lo bastante valientes. O lo bastante estúpidos. A veces es difícil distinguirlo. Si encontramos algo, si encontramos una forma de liberarlos. No hagan promesas que no puedan cumplir. Solo váyanse antes de que el sol suba más. La tierra es más amable al amanecer, pero despierta rápido. Se desvaneció entre los árboles. Seguimos avanzando. El campo de rocas apareció a las 7:41 de la mañana. Las enormes piedras se veían distintas con la luz temprana. Menos amenazantes. Más antiguas. Como monumentos de una época anterior a los humanos. Encontramos la roca más grande. Un coloso de casi 9 metros, cubierto de musgo y líquenes. En su cara oriental, apenas visible, estaba el símbolo que Owen había descrito. Una espiral tallada profundamente en la piedra. Comenzaba amplia, en el borde exterior, y se cerraba cada vez más, hasta desaparecer en un punto en el centro. Sigue la espiral hacia adentro, leyó Bond. Conduce a algún lugar. Pasé los dedos por la talla. Era antigua. Centenaria. Quizá más. Y al seguirla hacia el centro, noté algo. La roca allí no era sólida. Había una abertura. Una grieta. Justo lo bastante ancha para que una persona se deslizara. Hay un pasaje, dije. Está oculto detrás de la roca. Nos acercamos. De cerca se notaba que no era erosión natural. Alguien, o algo, había creado esa entrada. Lo suficientemente estrecha como para disuadir a cualquiera que no estuviera decidido. Este es el lugar, dijo Bond. Aquí es donde Owen no se atrevió a entrar. ¿De verdad vamos a hacer esto? Pensé en Dylan. En 7 años robados en 9 horas. En Susan. En Owen. En las 2 docenas de personas atrapadas en una espera eterna. En todos los desaparecidos del Zona 9 durante el último siglo. Sí. Vamos a hacerlo. Nos deslizamos por la grieta, la cuerda aún uniéndonos. Al otro lado había un túnel. No exactamente una cueva. Más bien un pasaje tallado en la roca sólida. Las paredes eran lisas, marcadas con más espirales. Y el aire. Dios, el aire. Era distinto. Más pesado. Más antiguo. Como si respiráramos el tiempo mismo. Descendimos. El túnel giraba en espiral hacia abajo, siguiendo el mismo patrón de la talla exterior. Círculos cada vez más estrechos. Siempre conduciendo más profundo. Miré el reloj. 7:52 de la mañana. Llevábamos poco más de 1 hora en el Zona 9, pero la sensación era otra. Mucho más larga. El tiempo se siente mal aquí, dijo Bond en voz baja. Más mal de lo normal. ¿Cómo lo sabes? Mi reloj dice que son las 7:52, pero mi cuerpo dice que llevamos caminando 3 horas. Mira. Levantó la mano. Su anillo de bodas estaba más apretado. Siento los dedos hinchados, como si hubieran crecido. Miré mis propias manos. Tenía razón. Los nudillos parecían más viejos. No de forma exagerada, pero sí evidente. Como si hubiera envejecido un mes en la última hora. Tenemos que hacerlo rápido, dije. Sea lo que hay aquí abajo,
lo encontramos y salimos. No vamos a pasar años en este túnel como Dylan en el bosque. Aceleramos el descenso. La espiral se cerraba cada vez más. Las paredes se estrechaban, la piedra parecía acercarse. Y entonces, de golpe, el túnel se abrió. Entramos en una cámara gigantesca, de unos 30 metros de diámetro. El techo se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de tallas, miles de espirales, de todos los tamaños, convergiendo hacia el centro. Y en el centro, algo imposible. Un árbol. Pero no un árbol normal. Era antiguo más allá de cualquier medida. El tronco tenía al menos 6 metros de diámetro. La corteza era negra, retorcida. Las raíces se extendían en todas direcciones, desapareciendo en el suelo de piedra. Las ramas crecían hacia arriba, y luego se desvanecían, como si se adentraran en otra dimensión. ¿Qué demonios es eso?, susurró Bon. Me acerqué despacio. Cuanto más cerca estaba, más incorrecto se sentía todo. El aire era espeso, viscoso. Como avanzar a través de miel. Y entonces lo oí. Latidos. Miles de latidos, todos ligeramente desincronizados. Está vivo, dije. Sea lo que sea, está vivo. Toqué el tronco. La corteza estaba tibia. Pulsaba. Y en el instante del contacto, lo sentí. El tiempo. No el paso del tiempo, sino el tiempo como algo físico. Fluyendo. Moviéndose. Siendo consumido. Y lo entendí. Ese árbol era el Zona 9. No en el sentido de que lo controlara. Era el lugar mismo. Las raíces se extendían por todo el bosque. Las ramas se extendían a través del tiempo. Cada persona que entraba en el Zona 9, cada año perdido, cada envejecimiento anómalo, alimentaba a este árbol. Es un parásito, dijo Bon, como si leyera mis pensamientos. Se alimenta de energía temporal. De años robados. Retiré la mano. Las personas atrapadas aquí. Susan, Owen, los demás, son como raíces. Extensiones del árbol. Los mantiene vivos porque su existencia genera más tiempo. Cada año que envejecen fuera, mientras aquí permanecen iguales, es alimento para esta cosa. Entonces, ¿cómo lo detenemos? No lo sabía. Cortarlo. Quemarlo. Y provocar el colapso del Zona 9 mientras aún estamos dentro, mientras Dylan y los otros siguen conectados. No sobrevivirían. Bon tenía razón. Cualquier cosa que hiciéramos afectaría a todos. Incluidos nosotros. Llevábamos más de una hora allí. Ya habíamos envejecido. Ya habíamos alimentado al árbol. Tal vez ya estábamos conectados. Tiene que haber otra forma, dije. Algo que libere a la gente sin destruirla. Rodeé el tronco, buscando respuestas. Y entonces lo vi. Una talla distinta. No una espiral. Palabras profundamente grabadas en la corteza negra. Para romper el ciclo. Dar libremente lo que fue tomado. Tiempo por tiempo. Vida por vida. ¿Qué significa eso?, preguntó Bon. Lo leí de nuevo. Tiempo por tiempo. Vida por vida. Tal vez, dije, tal vez podamos intercambiar. Devolver tiempo voluntariamente en lugar de que nos lo roben. ¿Devolverlo a quién? Al árbol. O a las personas atrapadas. A ellos les robaron tiempo. Si lo damos libremente, si sacrificamos el nuestro, quizás se rompa la conexión. Eso es una locura. ¿Tienes una idea mejor? No la tenía. Coloqué ambas manos sobre el tronco. Cerré los ojos. Pensé en el tiempo. En los años que tenía.
En las décadas que me esperaban. Doy un año, dije. Libre y voluntariamente. Para romper la conexión. Para liberar a los atrapados. Nada ocurrió. Tal vez necesita más, dijo Bond. Y entonces lo sentí. Un tirón. No doloroso, pero profundo. Como si algo se adentrara en mí y arrancara una parte. Un año. 12 meses. 365 días. Extraídos de mi futuro. Sentí el peso. Abrí los ojos. Mis manos estaban más gastadas. En el reflejo de la hoja del cuchillo vi nuevas arrugas alrededor de los ojos. Había envejecido un año, en segundos. Bond me sujetó el hombro. ¿Estás bien? Sí, creo que funcionó. Pero un año no basta. No para 2 docenas de personas atrapadas durante décadas. Entonces damos más. Bond, tienes familia. Esposa. Hijos. Ellos también tenían familias, respondió. Y han estado perdiendo tiempo aquí durante años. Colocó las manos junto a las mías. Doy 5 años, dijo. Libre y voluntariamente. Para romper la conexión. El tirón volvió. Más fuerte. Bond jadeó. Las canas aparecieron en sus sienes. Las líneas de su rostro se profundizaron. ¿Cuánto necesitamos? Preguntó, con la voz tensa. Hice cálculos rápidos. 24 personas. Cada una perdió décadas. Aunque entregáramos todo nuestro tiempo, no sería suficiente. Entonces oímos pasos. Personas entrando en la cámara. Susan. Owen. Todos los demás. Los atrapados rodearon el árbol en silencio. Lo oímos, dijo Susan. Lo sentimos. Están intentando liberarnos. Lo intentamos, pero no tenemos suficiente tiempo. Lo sabemos. Colocó las manos sobre el tronco. Por eso ayudaremos. Morirán, dijo Bond. Si devuelven tanto tiempo, dejarán de existir. No estamos vivos de verdad, dijo Owen. Somos ecos. Fantasmas. Si podemos acabar con esto, al menos significará algo. Uno a uno, colocaron las manos sobre el árbol. Devolvemos lo que fue robado, dijo Susan. Libre y voluntariamente. Para romper el ciclo. El árbol tembló. Los latidos se aceleraron, y luego cesaron. Las personas comenzaron a desvanecerse. No violentamente. Suavemente. Como humo. Susan rejuveneció, 7 años, 5, y luego nada. Solo una sonrisa. Un susurro de gracias. Owen después. Anciano. Adulto. Niño. Nada. Todos. Regresando al punto anterior al zona 9, y más allá. Sacrificándose. El árbol gritó. No con sonido. Con sensación. Un grito psíquico de hambre y furia. La corteza se agrietó. Está muriendo, dije. Tenemos que salir ya. Corrimos. El túnel colapsaba. Las raíces se retiraban. El zona 9 se deshacía. Emergimos justo cuando el gran peñasco cayó al vacío. Y entonces, silencio. El bosque volvió a ser bosque. ¿Terminó? Preguntó Bond. Mira el reloj. 8:34 de la mañana. El tiempo era normal. Zona 9 había dejado de existir. Meses después, el informe oficial habló de inestabilidad geológica. Pero las desapariciones cesaron. Dylan estaba mejor. Crecería de verdad.
Y algunos horrores merecen ser olvidados. El Zona 9 era uno de ellos.